Hola, somos Nicolás Díaz, Antonio Muñoz y Francisco Molina y vamos a hablar sobre las externalidades. En el primer punto vamos a ver las externalidades, que las definimos como efectos externos, colaterales o derivados de la producción y del consumo de bienes que generan costes o beneficios que afectan a consumidores y empresas no relacionadas con los primeros, y que no son reflejados en los precios. En la medida que el mercado solo tenga en cuenta las valoraciones y costes privados, los precios no recogerán los efectos externos, y por tanto facilitarán una información que impide la eficiencia económica. La definición de externalidad nos permite clasificarla de acuerdo con dos criterios: según los agentes que se vean implicados, consumidores o productores, o según cómo sea su efecto sobre los agentes, beneficiosas o perjudiciales. En general, las externalidades pueden ser negativas o positivas, tanto en producción como en consumo. Vamos a analizar los distintos tipos de externalidades considerando la curva de demanda y oferta del mercado. La curva de demanda expresa la valoración privada que tiene para el consumidor un determinado bien a través de los precios que está dispuesto a pagar, y la curva de oferta refleja los costes privados de producción. Sin la intervención del Estado, el precio se ajusta para equilibrar la oferta y la demanda. La cantidad producida y consumida en el equilibrio del mercado es eficiente en el sentido de que maximiza el excedente total, es decir, la suma del excedente del productor y del consumidor. Vamos a ver los fallos del mercado o falla del mercado, que es una situación que se produce cuando el mercado no es capaz de asignar los recursos de forma eficiente. En la economía mixta, el Estado interviene para corregirlo, reduciendo el bienestar social. Puede generar desabastecimiento en un determinado producto. El mercado falla cuando se da alguna de las siguientes situaciones: se genera externalidades en la producción o consumo del bien. Hay existencia de bienes públicos o recursos comunes. Hay una situación de competencia imperfecta o hay información asimétrica. Por ejemplo, la luz de las calles y el alcantarillado de una ciudad podría ser fallo de mercado. No es rentable para una empresa dedicarse a poner alumbrado en la calle, porque invertiría mucho dinero, pero no ingresaría nada, y al final quebraría. Por ello, el gobierno se encarga de realizar estas tareas, cubriendo los fallos del mercado. Intervención del Estado. En una economía mixta como en la que vivimos, parte de las decisiones se toman por los ciudadanos y parte por el gobierno, dado que existe ciertos fallos de mercado inevitables. La intervención del gobierno en el mercado se justifica ante la ausencia de regulación. El sector público regulará los mercados con normas tanto nacionales como internacionales, y así favorecer el desarrollo de la economía. Desigualdad en la distribución de la renta. El sector público contará con una política fiscal como la implantación de los impuestos progresivos. Inexistencia de determinados bienes en el mercado. Algunos bienes pueden no ser rentables para las empresas privadas, y por ello el sector público intervendrá produciendo bienes públicos. A estos bienes no se le aplica el principio de exclusión. La oferta de ese bien es conjunta, es decir, cuando se facilita a un sujeto ese bien o servicio, queda a disposición de los demás. Por ejemplo, si pone una farola en la puerta de su casa, la luz de ésta será disponible para cualquiera que pase por allí. En el segundo punto vamos a ver las externalidades positivas, que se refiere a todo tipo de repercusiones beneficiosas para la sociedad, generadas por actividades de producción o consumo, las cuales no están incluidas en sus costes. Estos efectos positivos no están incorporados en la totalidad de los costos de su acción. En vista que los efectos positivos que se resaltan no están presentes, sea el precio de producción, al consumirlo o usarlo. La externalidad positiva, al igual que la externalidad negativa, son conceptos propios de la ciencia económica. Sin embargo, esto puede ser igualmente aplicado fuera del ámbito económico. Es decir, no solamente la actividad económica produce efectos de externalidad, sino también aquellas que son catalogadas de no económicas. Algunos ejemplos de externalidades positivas son la educación, bienes públicos, subsidios a la investigación científica, vacunación. Como podemos observar, las externalidades positivas son un conjunto de acciones y efectos que ayudan a la sociedad, que conlleva muchos beneficios. Externalidad en la producción. Las externalidades positivas de la producción son aquellas que surgen cuando el proceso de producción de un bien particular provoca beneficios. Esto significa que la producción del bien genera costos privados más altos que los costos sociales. Supongamos que tenemos una colmena de abejas al lado de un territorio, que necesita de la polinización para aumentar así su producción. Es una externalidad positiva en producción, ya que el propietario del terreno claramente se beneficia de tener esa colmena, para ayudar a que sus árboles se produzcan fruta de manera más fácil. La externalidad en el consumo. La externalidad positiva del consumo existe cuando el consumo de bienes resulta en costos privados mayores que los costos sociales. Un ejemplo claro de una externalidad positiva de consumo es la educación, porque no solo nutre al individuo de conocimiento para poder así desarrollar sus capacidades, sino que también ayuda a la sociedad a mejorar, ya que está demostrado que en los países donde la educación es de mayor calidad, estos son líderes en calidad de vida y en desarrollo económico. Tenemos el ejemplo de Finlandia, el cual lidera Europa en términos de sistema educativo y ocupa el puesto 15 en PIB por capital.
Las externalidades negativas se refiere a todo tipo de efectos dañinos para la sociedad generados por actividades de producción o consumo, las cuales no están presentes en sus costes. Las externalidades negativas se dan cuando la acción tomada en nuestras actividades como empresa, individuo o familia provocan efectos secundarios nocivos a terceros. Tenemos el claro ejemplo de el consumo de cigarrillos, la contaminación al medio ambiente, el abuso en el consumo de alcohol, desechos radiactivos y el ruido excesivo de motores en las ciudades. Como se puede deducir, las externalidades negativas son una tremenda hilación de acciones y efectos que conllevan costes, tanto en la producción como en el consumo. Externalidades negativas en la producción son aquellas que surgen cuando el proceso de producción de un bien particular causa daño. Esto significa que la producción del bien genera costos sociales más altos que los costos privados. Supongamos que una fábrica de papel contamina un río y más abajo se encuentra una plantación de hortalizas regada con dicha agua. Hay una externalidad negativa en la producción porque la calidad y coste de obtención de la hortaliza se ve afectada negativamente por la fábrica de papel. También existen externalidades negativas en el consumo, y estas ocurren cuando mediante el consumo de algún bien se producen costes sociales o costes privados. Por ejemplo, si un joven que decide ingerir alcohol estropea algo de la vía pública, bajo los efectos de dicha sustancia, generaría un coste social, ya que para repararlo se usarían fondos públicos. Para solucionar las externalidades negativas hay dos tipos de soluciones, las privadas y las públicas. Las públicas es mediante la intervención del Estado, y el Estado interviene de dos formas. Mediante medidas de orden y control, tratan de regular la conducta directamente, por ejemplo, prohibiendo ciertas conductas o requiriendo determinadas acciones, como la norma, limitación legal de la cantidad de contaminantes que puede emitir una empresa, o mediante medidas basadas en el mercado. Dan incentivos para que los participantes traten de resolver el problema por sí solos, por ejemplo a través de impuestos o subvenciones, o el permiso de contaminación transferible, derecho a contaminar una determinada cantidad. Otra forma para solucionar externalidades negativas es la privada, y esto se produce cuando la negociación privada no da resultados. El sector público interviene para tratar de resolver la externalidad. Estamos ante las llamadas soluciones públicas. La sociedad puede responder de varias formas: moral mediante la presión social o el contrato entre las partes interesadas, teorema de Coase. Este teorema de Coase señala que si los derechos de propiedad están bien definidos y los costes de transacción son cero, la negociación entre las partes nos llevará a un punto óptimo de asignación en el mercado. Existen dos condiciones necesarias para que se cumpla este teorema: derechos de propiedad bien definidos y bajos o nulos costes de transacción. Por ejemplo, si hay un mercado de pescado al lado de una cafetería y el olor de este mercado está dañando el negocio de la cafetería, suponemos que esto le está costando a la cafetería 5 euros de pescado vendido. Cuando se lleva a los tribunales, el juez tiene que decidir si el mercado de pescado es responsable o si la cafetería es responsable, es decir, quién tiene derecho a quejarse. Si hay una diferencia en el coste de poner el filtro de aire y dicen que el mercado de pescado tiene costes más bajos, entonces el mercado de pescado es responsable y es el que evita el costo más bajo.